como el nombre. Fíjate que el nombre lleva el número de checkpoint, ¿no? La X es el número, 1, 2, 3, 4. Entonces la idea es que entreguen una notebook por checkpoint. Seguramente para este checkpoint 2 vos vas a usar los datos que generaste en el 1. La idea no es que vuelvas a ejecutar todo, sino que como resultado de tu primera notebook, vos te exportes un CSV o un archivo con el dataset que ya está preprocesado. Y en tu siguiente notebook lo importes. Y seguramente se me ocurre que por la forma en que están implementados los árboles en scikit-learn, le tengas que hacer algunas eh, modificaciones, algunos encodings a las variables. Entonces, bueno, lo harás en esa notebook, ¿sí? Pero lo tenés separado. Ahora, si tu notebook de la entrega 2 del checkpoint 2 es muy larga y la querés separar en más de una, todas se van a llamar checkpoint 2 y las numerás en orden, la 1, la 2, como las versiones de la entrega 2. Eso en el caso muy extremo de que tu notebook sea muy pesada y no sé, necesites particionarlo de alguna forma, ¿sí? Pero medio que acá te va diciendo cómo queremos que lo entreguen. Y vos te vas a dar cuenta también cómo te sirve más para trabajar, modularizar las entregas. ¿Está bien? Felipe, ¿me Sí, sí, escuchaste? Ah, está estás bien. muteado. Ok. Pero bueno, Sí, una pregunta. sí, Los scores de Kaggle van de sí. 0 a 1, ¿no? La métrica te dice ahí cuál usa. Si va de 0 a 1, pero te dice qué métrica es. En el enunciado también. Para. Ya que estoy acá. F1. No, porque no lo había encontrado y por ahí dije, sacamos 0,8 y 0,8 es bajísimo porque... No, no, las métricas están entre 0 y 1 porque vos tenés, bueno, ya tuviste la clase de métricas, por ahí repasátela un poquito, pero fíjate que la que estamos usando es esta. Entonces, cuando vos entrenás tus modelos, lo ideal es que, bueno, le tomes todas las métricas que quieras, eso es libre, pero cuando vos vayas a optimizarlos, los hiperparámetros, los optimices midiendo esto, ¿no? Porque vos querés que te dé mejor en F1. Si vos optimizás mucho otra métrica, capaz que para F1 no te da tan bien. Entonces, por eso les avisamos cuál es la métrica que usamos. Y va de 0 a 1, pues, bueno, así se construyen las métricas, ¿no? El 100% de aciertos o el 0% de aciertos, y cuanto más alta, mejor. Sí, Bueno, me había salteado esa parte, lo de las no, no te métricas. preocupes, pero léete un poquito la clase de métricas para que lo tengas más fresco. Bueno, a ver, ahí levantó la mano Abril. Sí, Dale. una consulta. No logré escuchar del todo la pregunta que hicieron en cuanto a las notebooks. Creo que igual la mía va por otro lado. La notebook, me imagino que no tiene que estar necesariamente cada uno de los árboles. O sea, si yo armo un árbol de alguna manera y lo único que voy variando es el parámetro, ¿todo eso tiene que estar reflejado en la notebook? O, por ejemplo, si armo un árbol de una manera, ese sí lo modelo, perdón, lo muestro en la notebook y después si lo armo por ahí de otra manera, no sé, va haciendo cross validation, por ejemplo, eh, esos árboles distintos imagino que sí tienen que estar, pero mi duda va a si cada leve cambio que hagamos en los parámetros o en los hiperparámetros tiene que estar absolutamente todo en la notebook o no. No, a ver, si vos probás 78 variaciones del parámetro alfa y después probás 95 variaciones de el max depth y después, bueno, se te va a volver inmanejable. Lo que sí tenés que reflejar en tu trabajo es algunos pasos que hayas seguido. Bueno, en esta celda voy a experimentar optimizando este juego de parámetros. Obtengo esto, me da esta métrica. En la siguiente celda voy a optimizar esto otro o voy a probar cambiando esta columna. Entonces, que haya como algunas pruebas de lo que hiciste y seguro, 100%, tiene que estar el modelo que mejor te dio. Siempre Claro, tiene que estar. Ahora, si vos probaste, como te puse ese ejemplo exagerado, 1.000 millones de combinaciones de tal hiperparámetro con tal otro, bueno, no podés no ponerlo en la notebook, pero sí me lo tenés que contar que lo hiciste, porque imagínate que si yo veo dos celdas y digo, bueno, ¿qué probaron? ¿Esto solo? ¿Tuvieron 2 semanas, 3 integrantes? ¿Probaron 2 pavadas? No, me va a parecer que falta algo. Entonces, contame qué experimentaste, si no te resultó bueno, si te resultó
bueno, pero no tan bueno como lo que me estás mostrando, me lo contás en... Les vamos a subir el ejemplo de reporte. Yo todavía no lo subí porque lo quiero revisar, lo tengo por algún lado, pero les tiro un preview, a ver si no muestro nada comprometedor, pero siempre me la mando y muestro algo que no puedo mostrar. Pero pará. Prepara la grabación. ¿Qué? ¿Qué? Preparando la grabación. ¿Cómo? Claro, ya me escrachan todo. Bueno, mira, el profe subió un ejemplo que yo lo tengo que revisar. El checkpoint 1 ya se los dimos, pero el 2 les vamos a hacer algunas preguntitas, ¿no? Y les vamos a pedir seguro los resultados del mejor modelo, ¿no? Entonces, de pronto, puede que les pidamos una tablita con 2 o 3 de los modelos que armaron. Ustedes, el que mejor, para ustedes, al que mejor les fue en Kaggle, me lo van a marcar como este es mi mejor modelo y me van a poner en la tablita otros 2 o 3. Y acá fíjate que les pedimos, bueno, a ver qué hiciste, cómo te fue mejor, poneme una foto del árbol. Les vamos a pedir algunas cosas puntuales. Pero en la notebook deberías tener algunos intentos de lo que hiciste. Bueno, esto es no exhaustivo, no es definitivo. Es para que se den una idea. Bueno, chao. Chao. Bueno, ¿alguna pregunta más de esto así rapidito? Si no, para el final repasamos cosas del TP. El problema va por los datos. Ah, perdón, le estás contestando a alguien que habló antes. Sí, dice que hace 700 combinaciones de arbolitos y siguen 79 de score. Sí, el problema son los datos. A mí también me pasó que es como que llegué a un cap de lo que puedo lograr y creo que voy a Sí, pero revisar todo. estamos justo en puesto 11. Si subimos un poquito más, llegamos al top 10. Lo ideal es- necesitamos 80 y pico para el top 5 y bueno, hay que tocar los datos. Bueno, te digo, no sé si nosotros nos quedamos al final en puesto 4, una cosa así, pero con 0.82 fue por una limpieza bastante linda de datos que hicimos. ¿Qué Pero, grupos son? Te digo. 22 era Harry Eh, Potter algo. Harry Potter y el grupo 23. Harry Potter algo. Sexto puesto con 81 puntos. Bueno, pero para, Eso. Muy bien. Sí. están mirando el público. Capaz que en el privado el primero está último y el último está primero. No creo. Estamos No Con en un el... creo. 30% vos decís que llegamos de Por último a eso, primero. no creo, a menos que se hayan mandado un mocazo y ya les hubiéramos dicho, che, le están pifiando. Pero digo, ojo, porque las diferencias son chiquitas. Este dataset da por lo general unas métricas bastante amigables, entonces siempre están en el rango entre el 0,70 y pico y el 80 y pico, entonces mínimas variaciones los mueven un puesto. Pregunta, ¿a cuánto podemos aspirar? Más o menos. No, Por aspirar, ahora puedes aspirar a lo 84. que quieras, pero claro, Ok. te va a 84 ir por ahora sí. te va a ir 84 es el máximo. marcando el tope, claro, el que mejor le vaya. No, pero están bien, yo estuve mirando y están bien. Lo están haciendo, quiero hacer una aclaración, ¿no? O sea, están entrenando árboles, que son buenos modelos, pero no son los mejores modelos, y el dataset es bastante amable porque ya te has tenido buenas métricas. Imagínate si probaras más adelante, vamos a ver ensambles, o bueno, random forest, o algunas otras cuestiones, ya te va a dar mejor. Entonces, vas a ver que no va a variar tanto, pero tenés mejores modelos todavía para entrenar. O sea que lo que no te debería pasar es que te dé por abajo de 0,6 para mí. Ah. No tiré todavía un baseline, lo iba a hacer y no tuve tiempo, pero igual los vi que están bien, entonces. Igual tenemos una precisión excelente normalmente en nuestros árboles. Pasa que Sí. Y bueno, Los fíjate observa. también esto que dije, no sé, pero fíjate si estás optimizando la métrica equivocada o bueno, Sí, revisa eso, revisa los datos, como te decía tu compañero, si podés ajustar algunas cosas. No sé exactamente todas las transformaciones que hicieron, pero por ahí pueden ir mejorando algunos. creo que vamos a podar sobre todo algunas que no estén aportando mucho y ver. Obvio, vayan haciendo combinaciones distintas, la que les resulte mejor, la van agregando para el futuro, para los diferentes modelos. Ojo que algunos modelos pueden funcionar bien con unas modificaciones que haces ahora y después otros te empeoran, entonces es dinámico esto, ¿no? No es estático.
Sí, lo importante es la limpieza de datos, la remoción de outliers, todo eso es como general. Y después cada modelo necesita algunos condimentos. Eso. Digamos, si por ejemplo en el checkpoint 1 no sé, se me había ocurrido agregar cierta columna y por ponerle tiempo no la agregué, digamos, ahora la puedo agregar. Sí, Ok, sí, ok, sí. buenísimo. O sea, el primer checkpoint era como a nivel general, ustedes entendiendo los datos. Después les voy a hacer unos comentarios, pero se los adelanto, les dejamos el paper para que lo lean y pudieran sacar data de ahí. Hay grupos que lo leyeron y grupos que no. Los que no lo leyeron se mandaron algunos cualquierazos ahí, que no importa, pero digo, tenían como el plus de saber qué columnas se podían transformar y cómo, qué criterios se habían tomado, qué representaba cada cosa. Bueno, con esa información queríamos que ustedes hagan un primer acercamiento a los datos. Ahora que ya están entrenando modelos, pueden ajustar esas modificaciones, esos procesamientos que hicieron y mejorarlos. Y si borraste una columna y la querés volver a recuperar porque la querés probar, también lo puedes hacer. ¿Sí? Yo Podemos seguir trabajando sobre todo supongo, lo que hicimos, digamos. claro, yo Seguir mejorando. supongo Ok. que alguna columna que vos borraste no te debería servir porque la borraste con criterio, pero ponele que querés probar, no hay problema, es dinámico. Pero me tenés que justificar ese por qué. Bueno, yo primero la borré porque pensé que no servía, ahora se me ocurrió que puede estar relacionada con esto, la aproveché, funcionó bien, la dejo. Bueno, me lo contás en el informe, en la notebook. Joya, joya, buenísimo, gracias. De nada. Bueno, voy a poner a grabar y arrancamos. Hoy las notebooks no las voy a pasar detalladamente, vamos a hacerlo un poquito por arriba, porque me gustaría que después las miren. Porque también algo que vimos en las entregas es que había mucho código copiado de nuestras notebooks. De hecho, con Mahalanovis pasa siempre que les ponemos un código en la notebook que no escala, es de juguete, y después ustedes lo copian, lo pegan y se rompe todo. Entonces, bueno, la idea es que también miren lo que estamos haciendo. A veces, yo creo que ya lo dije, copian el código y le dejan los mismos comentarios. Bueno, la idea no es que se copien el código, la idea es darles herramientas para que ustedes tengan referencias de cómo se puede trabajar. Así que hoy lo voy a pasar un poquito más rápido y después ustedes lo miran detalladamente. Bueno, vamos por KNN, me parece mejor. Esto ya tuvieron la teórica, ¿no? Con el profe de vecinos más cercanos. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno. Y vamos a usar, bueno, vamos a hacer en realidad, vamos a usar los modelos y este algoritmo de vecinos más cercanos para clasificar y para hacer regresión. Vamos a hacer dos ejercicios. Entonces, para clasificación vamos a usar el dataset de vinos, que me parece que también ya lo mostró Mateo. Nunca puse a grabar. Tanto que dije que lo iba a hacer. Perdón, pongo. Ahí va. Y voy a cerrar, creo que hay un WhatsApp mío o algo abierto que me chilla en la cabeza. Ahí está. Bueno, entonces le retomo esto último. Vamos a usar KNN para clasificación y para regresión. Para clasificación tenemos el dataset de vinos, que me parece que ya lo habían visto en otra clase. Si no, ahora repasamos qué es. Y para regresión, un dataset sobre unos diamantes que tienen algunas características de su tamaño, sus dimensiones y qué sé yo. Y lo vamos a usar para predecir, perdón, un feature de rango continuo. ¿Tá? Entonces, bueno, como primera opción, como primer ejemplo, como primera información, ahí está, les dejamos los links. Siempre trabajamos con scikit-learn y le vamos a dejar los links a los módulos que tienen que ver con lo que vamos a trabajar hoy. Así que están los links para que ustedes puedan entrar y consultar sobre las implementaciones, los parámetros, cualquier ejemplo que necesiten lo van a encontrar ahí. ¿Está? Bueno. Dicho eso, hagamos un repaso muy cortito sobre este algoritmo. Es bastante sencilla la lógica que hay detrás, pero bueno, pensemos que tenemos este algoritmo, KNN o K-Nearest Neighbors, y ¿para qué lo vamos a usar? Nosotros dijimos clasificación o regresión. Bueno,
¿Y cómo se usa? ¿Qué se acuerdan de la clase? Un poco está en pantalla y otro poco me cuentan lo que se acuerdan. Establecemos una cantidad de vecinos cercanos a revisar, medimos distancias de alguna forma y como rankeamos básicamente o de alguna forma conseguimos los K más cercanos, entonces hacemos como o sea, clasificamos por la mayoría de los K. O sea, si ahí la mayoría son azules, va a ser azul, si la mayoría son rojos, va a ser rojo, y si la mayoría son negros, va a ser negro. Bueno, excelente. La idea, sí, más coloquialmente es, si yo tengo una observación, en este caso un punto cualquiera, esta X, y está rodeada de otros puntos, bueno, lo que hago es fijarme los N o los K, en este caso, vecinos más cercanos, y pienso, bueno, si se le parecen, seguramente es porque es de este tipo. Entonces, bueno, me fijo en un entorno de ese punto, otros que haya, cuál es el más frecuente. Como decía el compañero, agarro la X y me miro en un entorno, si hay más de los azules, de los rojos o de los negros, por mayoría puedo inferir que ese punto es de esa clase. ¿Tá? Es como la idea que hay atrás. Entonces, si tenemos este puntito X y yo les digo, bueno, vamos a usar KNN con K igual 5, o sea, vamos a mirar los 5 vecinos más cercanos. Y lo tenemos que clasificar. Hay 3 clases. Negro, bueno, círculo, cuadrado y triángulo, pero negro, rojo y celeste. Y miro 5 vecinos. ¿Ustedes cómo lo clasifican? ¿Qué me dirían? La X, este puntito acá, ¿qué es? Celeste. Triángulo. Triángulo celeste. Bueno, ¿por qué? Porque agarro el tipo este y busco los 5 que están más cerca. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Porque estoy midiendo, en este caso, la distancia que todos conocemos, que es la euclidia, ¿no? XY, me fijo la distancia entre este punto y este, entre este y este y este, entre todos debería medir y elegir los 5 que están más cerca. Cuando miro los 5 que están más cerca, la mayoría son triángulos. Listo, lo clasifiqué. Ahora, si yo cambio la cantidad de vecinos que voy a mirar, bueno, podría pasar que cambie la clasificación, ¿no? Pues yo digo, bueno, voy a mirar los 90 vecinos más cercanos. Miro todos estos puntos y bueno, por mayoría va a ganar el que haya más. ¿Tá? Entonces, dependiendo de la cantidad de vecinos que voy a mirar y cómo voy a calcular la distancia, puede cambiar la clasificación del punto. ¿Sí? Entonces ahí tengo como 2 parámetros que puedo usar. El tipo de distancia y la cantidad de vecinos. Bueno, eso me da pie un poco a mostrar esto. Excede el curso, ¿sí? No es que yo quiero que se las aprendan de memoria y que las sepan calcular, pero existen varias formas de medir distancias o similitudes entre puntos. La distancia euclidia la conocemos todos, la de coseno calculo que también, y después tenemos algunas otras, como Hamming, que a veces en algunas materias lo ven, Minkowski, Chebyshev, Manhattan, que es como la distancia, como si camináramos por las manzanas de la ciudad, no podemos atravesar una manzana, tenemos que hacer, ¿no?, las 2 calles. Entonces, esta es un tipo de distancia. Bueno, Haber-Cine, que se usa mucho para aproximar como la distancia en el globo terráqueo, etc. Sí, acá tienen un link de donde tomamos esta imagen que les cuenta un poco cómo se calculan esas distancias. ¿Sí? Y acá hay unos ejemplos en la notebook, también para que lo miren. Ah, esto no lo... Ah, no, perdón, vuelvo. De la misma librería que usamos siempre, que es Scikit-Learn, traemos las métricas, pero no son las métricas que venimos usando para medirlo en la performance de los modelos, sino nos vamos a traer métricas para medir distancias. Y acá hay algunas, ¿no? Euclidia, Chebyshev, Manhattan, Canberra, las que les contaba. Entonces, si tenemos un vector con 2 puntos, como X e Y, ¿no? El 0, 0, el 1, 1, el 1, 1, el 2, 2. Imagínense esos puntos en un plano y queremos medir las distintas distancias entre esos pares de puntos. Bueno, fíjense cómo tomando Euclidia, Manhattan, Chebyshev, lo que fuera, las distancias son distintas, ¿no? En magnitud. Si yo estoy buscando los que están más cerca,
Bueno, depende qué distancia estoy midiendo, serán unos o serán otros, ¿no? Bueno, y acá tienen el ejemplo de la Manhattan, que es la que les contaba. Si yo quiero ir de X, de este punto a este punto, bueno, no lo mido en diagonal, como la distancia euclidia, sino que mido los lados, como si estuviera cruzando una calle o dando la vuelta a la manzana. Bueno, hasta ahí más o menos bien, ¿no? Tenemos distancias y cantidad de vecinos que podemos usar. Entonces trabajemos ahora con el dataset de vinos. Yo creo que lo habían visto, pero si no lo vieron les cuento. Es un dataset que tiene, son personas que probaron ciertos vinos y los clasificaron, les daban un puntaje, creo que era de 1 a 5, y nosotros para poder usar el dataset en clasificación agrupamos, ¿no? No me acuerdo exacto, pero si estaba entre 1 y 3 es malo y si está entre 3 y 5 es bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces lo convertimos en algo binario, ¿sí? Y tenemos las características de cada uno de esos vinos. Características químicas, propiedades como la densidad, el pH, los sulfatos, el alcohol, etc. Son todas magnitudes numéricas, cuantitativas. ¿Está? Bueno, vamos a usar NumPy y Pandas, posiblemente NumPy para algunos cálculos que vamos a hacer, Pandas porque trabajamos con los datasets, para plotear las dos librerías que más se usan, podrían ser otras, y para modelar, bueno, ya nos traemos el clasificador de KNN de scikit-learn. De las métricas nos vamos a traer, en este caso, Accuracy, pero podríamos traer otras. Y para trabajar con los modelos, que también lo vieron y lo saben, esta librería para poder hacer los splits entre entrenamiento y test, ¿no? Tengo el dataset y lo parto en un conjunto de entrenamiento o otro de test con una proporción, 80-20, 70-30. Bueno, entonces, acá hay un preview del dataset de lo que les contaba, todos sus features numéricos, la calidad buena o mala. Y como primera aproximación, ¿no? Una idea es plotear estas variables de a pares y colorearlas por la variable que vamos a querer predecir, ¿no? Por la calidad, en este caso. ¿Y qué podríamos ver? No digo exactamente que me den un ejemplo acá, pero ¿qué estaríamos viendo al hacer esto? Al plotear de a pares y colorear por el target. ¿Para qué lo hicimos, no? Es la pregunta. ¿O estamos buscando algún cluster evidente, algo por el estilo? ¿No? ¿Alguien? Claro, podemos ver en función de esas dos variables que tenemos en cada grafiquito, cómo se distribuyen la otra variable, que es la que pintamos. La calidad sería. ¿No? ¿Alguien más se le ocurre por qué? ¿Alguien que no le dé vergüenza hablar? Bueno, la idea es, si yo estoy ploteando de a pares, ¿no? Esto es en 2 dimensiones, una variable contra la otra. Y estoy coloreando por la clase, si yo llegara a encontrar alguno de estos recuadros donde están muy separados los colores, quiere decir que ese conjunto de variables me permite discriminar bien las clases, ¿no? Entonces me va a servir para clasificar los puntos, ¿no? Ahora, si yo veo que están todos mezclados los colores, esa variable, perdón que pasa el gato, pero no lo quiero echar. Entonces, esa variable, si están todos los puntos mezclados, no me va a servir mucho para clasificar, porque no me los estaría separando. Entonces, como un primer pantallazo nos sirve, ojo, si son 1000 millones de variables, no tiene sentido, podemos pensar en otras técnicas, pero este es un ejemplo de por qué usamos un gráfico, ¿no? Yo podría ser muy conocedora de vinos, enóloga o qué sé yo, saber mucho de química y decir, bueno, seguro que si tiene mucho ácido, al gusto no va a ser rico, entonces me miro el acidez y el alcohol y con eso ya me doy una idea, porque conozco del dominio del problema. Pero en mi caso no conozco, así que ploteé todas. Bueno, entonces, más o menos tengo una idea del dataset. Obviamente, estos datasets ya están bastante limpios, ¿no? Hay algunas cositas que podemos hacer, pero
ustedes imagínense que en un problema real el primer paso es revisar los datos, hacer preprocesamiento, todo, ¿no? Nosotros nos salteamos esa parte. Entonces tenemos los datos y los vamos a separar en dos conjuntos, el de entrenamiento y el de test, con una proporción 80-20, ¿no? Para el test me queda 20. Entonces siempre la variable que quiero predecir la voy a separar del conjunto de entrenamiento. Yo no voy a entrenar mis datos con el target adentro porque estoy dándole la información que quiero que adivine. Entonces primero las separamos, ¿no? Tenemos una X y una Y. La Y es el target, para nosotros es la calidad, y la X para nosotros son todas las demás variables que voy a usar para entrenar. Bueno, y eso es lo que particiono en 80-20. Bueno, listo. Tengo mis conjuntos. Primer paso, que es medio sistemático, ¿no? Creo el modelo, hago esto, hago lo otro, ¿no? En cualquier proceso. Pero arrancamos haciendo un modelo base, con el constructor por defecto que tiene la librería. Entonces me creo un clasificador de KNN. Lo llamé KNN Classifier. Y fíjense que, habiendo hecho solamente esto, ¿no? Sin pasarle ningún parámetro, por defecto, esto está en la docu, se va a construir con estos parámetros seteados de esta manera, ¿sí? O sea que hay un parámetro que es algoritmo, tamaño de la hoja, métrica, metric params, número de jobs, etc. ¿Sí? Tienen ya un valor por defecto. Bueno, voy a probar ese modelo sin optimizar ni nada, a ver qué tal le va. Entonces lo entreno. Ustedes saben que todos los modelos de scikit-learn tienen un método que es fit para entrenar, ¿sí? Entonces le doy mis datos de entrenamiento, todas mis variables, y sus etiquetas. Es un entrenamiento supervisado, ¿no? Yo cada registro que le doy sé si corresponde a un vino bueno, de buena calidad o de mala calidad. Entonces le digo, aprendete toda esta info para poder interpretar estas etiquetas en datos nuevos. Bueno, lo entrenamos y hacemos una predicción sobre los datos de test, que son datos que nunca vio el modelo, ¿no? Fíjense, obviamente lo entrené con train y lo testeé con test. Todos los modelos tienen un método predict, obviamente, para hacer la predicción. Bueno, bárbaro, hasta acá es más o menos parecido a lo que hacemos con los árboles. ¿Qué hago? Me fijo, bueno, todas las etiquetas verdaderas, los ceros y los unos. Eso creo que no lo mostré, pero perdón, que vuelvo para atrás. Nosotros lo tenemos expresado en bueno y malo, bad, good, pero lo convertimos en 0-1. ¿Sí? Por ahí el dataset que subí ya lo tiene. Bueno, entonces me fijo justamente eso. Las etiquetas verdaderas con las que tengo de predicción. Y donde coinciden, lo cuento como un éxito. Y si no coinciden, como un no éxito. Y me da, de mi total de 320 degustaciones de vino, cuántas la invoqué con mi predicción, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es como tomar accuracy, porque estoy viendo aciertos totales, ¿sí? Eso se acuerdan, que la accuracy de un modelo es la cantidad de aciertos, tanto en los casos positivos como en los negativos. Bueno, entonces yo podría tomar el accuracy haciendo esta cuenta. ¿Cómo sería la cuenta? Correctas, si sé que son 194 correctas y hay 320 en total. ¿Qué cuenta tengo que hacer para calcular el accuracy? ¿Alguien se acuerda? 4 sobre 320. Claro. 194 dividido 320 me da esto. Hagan la cuenta. Pero me da esto. Entonces, o me pongo a contar todas las veces que la invoqué sobre el total de observaciones, o le digo a scikit-learn, che, dame la accuracy. Te digo, estas son mis etiquetas verdaderas, esto es lo que predije. Hacé la cuenta vos. Bueno, listo. Me dio 0,60. ¿Qué quiere decir? Agarré un modelo base sin tocarle nada y me dio 0,60. Mi objetivo sería mejorar esa métrica, haciendo fine tuning de hiperparámetros, ¿no?
Bueno, el modelo por defecto usaba 5 vecinos. ¿Está? Y esta distancia, Minkowski. Yo puedo empezar a jugar con todas estas cositas y tratar de superar el 0,60. Obviamente, si me da por abajo, ya sé que estoy mal, porque es un baseline. Bueno, bien. Entonces acá hacemos este juego. Decimos, bueno, uno de los parámetros que puedo tocar es la K, la cantidad de vecinos. Así que me voy a tomar un rango desde 1 hasta el total de puntos que hay en mi conjunto de test y voy a ir probando. Instanciar el modelo, entrenar y predecir y tomar la métrica para cada una de las posibilidades que tengo de vecinos. Bueno, créanme que si corro esta celda va a hacer eso. Y después ploteo. ¿Qué ploteo? Bueno, la variación que hice entre la cantidad de vecinos y la cantidad de aciertos, ¿no? Entonces, fíjense cómo, conforme voy aumentando la cantidad de vecinos, va oscilando la cantidad de aciertos. No es que siempre que aumento los vecinos mejora o empeora. Hay una tendencia, ¿no? Que ya, digamos, empieza a decrecer en un punto, pero hay intervalos donde cambia la tendencia. Lo ideal para nosotros es encontrar, en este caso, bueno, acá es algo muy de borde, pero digo, encontrar como algo por acá, ¿no? Evidentemente, entre 0 y 50 es muy, digamos, podría ser más granular, pero por cómo está la escala del gráfico, entre 0 y 50 por acá hay una cantidad de vecinos que me da la cantidad de aciertos máxima, ¿sí? Entonces, evidentemente, variar la cantidad de vecinos me sirve para mejorar el modelo. Esto en cantidad de aciertos totales, es un valor absoluto. Bueno, pero yo podría decir, hice esto, probé, y entre 0 y 50 está el mejor. Listo. Bueno, pruebo a ojo. O podría agarrar y hacer validación cruzada solo para encontrar el parámetro, ¿no? Optimizar ese parámetro. Entonces esto también ya lo vieron, pero lo que hago es elegirme un rango entre el que se puede mover mi cantidad de vecinos, acá creo que es entre 1 y 30, generar mi clasificador con esa cantidad de vecinos y entrenarlo con cross-validation. Hago cross-validation y me da un score. Sobre ese score tomo su media, o sea, cómo se comportó en promedio con esos 10 false, y lo vuelvo a hacer para otro valor y para otro valor y para otro valor hasta 30. Entonces, por cada uno de estos K, no hice una prueba sola, sino que hice 10 pruebas. 10 entrenamientos de validación cruzada para K igual a 1, 10 entrenamientos de validación cruzada para K igual a 2, y así hasta 30. Entonces me da un poquito más de power esto, ¿no? Lo probé mejor. Puedo estar un poquito más segura de cómo se comporta. Bueno, entonces ploteo y acá ya entre 0 y 30, ojo, acá me daba entre 0 y 50, entonces se me ocurrió probar entre 0 y 30, pero podría haberlo hecho con 50. Entre 0 y 30 ya veo como haciendo cross-validation y tomando el score medio, bueno, por acá no estaría tan bueno, por acá me empieza a mejorar. Bueno, podría ir probando. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que variar la cantidad de vecinos influye en la performance del modelo. Para cada conjunto de datos va a haber una cantidad de vecinos que resulta en una métrica más alta. Bueno, hasta acá más o menos se entiende la idea general. Después el código lo repasan y se va a ir entendiendo. Pero hice eso, agarré, creé un modelo vacío, como me lo da scikit-learn, me dio una métrica. Dije, che, le puedo tocar cosas a esto. A ver qué pasa si le toco a los vecinos. Y mirá, sí, me cambia el accuracy. Entonces este parámetro puede estar bueno que lo cambie. Ahora, ¿cómo los voy a cambiar? ¿Cómo lo voy a mejorar? Bueno, haciendo optimización de hiperparámetros. Puedo optimizar todos los posibles. Si son muchos, no por KNN en general, si son muchos, a veces uno elige qué parámetros optimizar, no todos. Bueno, entonces veamos. Esta implementación de scikit-learn me da ciertos parámetros, ¿no? Me permite crear un modelo con ciertos parámetros. Acá está explicado cortito, pero en la docu lo tienen detallado.
Uno es lo que vimos recién, la cantidad de vecinos, ¿sí? Que era esto de decir, bueno, yo estoy parada en este punto, ¿cuántos alrededor busco de los más cercanos? Otro es el algoritmo, ¿sí? Porque para buscar esos vecinos más cercanos hay distintos algoritmos. Fuerza bruta sería medir las distancias de todos contra todos, y después de medir la distancia de todos contra todos, ahí seleccionar las más, bueno, depende de qué tipo de distancia, pero las más cortas, o puedo usar con algunos algoritmos que no son por fuerza bruta, que me permiten optimizar esos cálculos, ¿no? Piensen que si tienen mucha cantidad de datos, esto tarda. ¿Mm? Acá tienen el link a la explicación de cada algoritmo. Bueno, y la métrica, ¿no? Si yo quiero calcular esa distancia, habíamos visto que había muchas. Por defecto me ponía Minkowski, ¿no? Y bueno, las métricas también va a depender, las métricas en relación a distancia, hablo, ¿no? Van a depender del algoritmo. Si yo uso Vol-Tree, por ejemplo, hay ciertas métricas que no sirven. Y si uso KD-Tree, hay ciertas métricas que no sirven. Entonces, ahora van a ver un pedacito de la notebook donde les dice qué métricas pueden usar con cada algoritmo. Si se equivocaran, cuando lo quieren correr, rompe y les dice, esa métrica no está disponible. Pero para evitar eso, les dejamos, por ejemplo. Bueno, y por último, este parámetro que está bueno, que se llama weights, que me permite ponderar de distinta forma esa cercanía o esa distancia, ¿no? Entonces, lo puedo setear como uniforme o con la palabra distance. Si yo lo seteo como uniforme, quiere decir que todos los puntos tienen el mismo peso. Los pondero igual. Esa distancia equivale lo mismo, ¿no? Vale lo mismo si estoy a 3 metros, a 100, a 200. Vale la distancia. En cambio, si utilizo esta palabra distance, el peso, o sea, cómo voy a ponderar, va a ser la forma inversa a la distancia. Son distintas formas de medir. Ustedes cuando hagan en el siguiente checkpoint, creo que es el 3, que pueden usar KNN, probarán, ¿no? Las opciones. Bueno, entonces les dije esto. Esta celda acá les permite conocer para cada algoritmo cuáles son las distancias permitidas. Salen acá por pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, KD-Tree tiene muy poquitas en comparación con los demás. Si ustedes van a entrenar KNN con KD-Tree, no pondrán, no sé, Mahalanobis, porque no está permitida, se les va a romper todo. ¿Tá? Bueno, esto es como una ayuda que les queda. Así que bueno, el objetivo acá era optimizar hiperparámetros. Me leí la docu, me fijé qué es cada parámetro, me parece interesante optimizar estos. Cantidad de vecinos, la forma en que voy a ponderar esas distancias, si es en forma inversa o del mismo modo. ¿Qué algoritmo puedo usar? Sé que hay 3. Le voy a dar hasta el de fuerza bruta porque este dataset es chiquito. Y voy a elegir 3 métricas, 3 distancias, Euclidia, Manhattan y Chebyshev, que son 3 distancias que me permite utilizar cada uno de los algoritmos. Son válidas para los 3. ¿Tá? Me elegí esto. Ustedes pueden elegir otra cosa. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hago? Me creo un clasificador por defecto con los parámetros como los setea la librería y le digo, bueno, haceme random search cross validation con 10 false, que ya saben cómo es, ¿no? Arma los 10 false y me hace la cantidad de iteraciones que le diga, en este caso también son 10, pero podría iterar más veces. Y probame en combinaciones de estos parámetros, ¿no? Qué sé yo, agarra K igual a 30, distancia uniforme, algoritmo Vol-Tree, distancia Manhattan. Haceme 10 false, dame una métrica. Ahora agarrá este otro, esta combinación K igual a 1, distance, K de tree, Euclidean. Hace 10 false, dame una métrica. ¿Está? Es eso. Agarro y le doy, bueno, mi grilla de parámetros, le digo cuántos false quiero, cuántas iteraciones y lo mando a randomizar. Bueno, listo. Me armo mi random search cross validation y le doy de comer. ¿Qué le doy de comer? Los datos de entrenamiento. Le digo, toda esa cosa que te pedí, hacelo con estos datos de entrenamiento y no te olvides que las etiquetas son estas.
Bueno, y el tipo me va a devolver algunos resultados de todas las ejecuciones que hizo. Pero bueno, no me digas cuánto te dio en cada una de las 10 falls. Decime en promedio cómo se comportó cada conjunto. Vuelvo a poner un ejemplo. K igual a 1, uniforme, Voltree, Manhattan. Lo probé en 10 falls, me dio 10 métricas. ¿El promedio cuál fue? 0,72. Listo. Ese juego de parámetros me dio 0,72 en entrenamiento. Ahora agarro otro. Lo hace solo, ¿no? Pero es un ejemplo. Agarra K igual a 2, distance, fuerza bruta, Euclidia. 10 falls, 10 métricas. Hace el promedio, me da 0,69. Quiere decir que este conjunto de hiperparámetros en entrenamiento me da esta métrica. Performó peor que el conjunto de hiperparámetros anterior. ¿Está? Bueno, y lo hice 10 veces para 10 sets distintos de hiperparámetros, 10 combinaciones de todo esto. Entonces, claramente, cuando ustedes miren esto, van a decir, hey, hay uno que se portó mejor que todos, que es este. Este es el más alto. ¿Qué es lo que quiero saber? Bueno, ¿qué combinación elegiste para que te dé esto? Porque esa es la mejor combinación. Entonces, el mismo método de búsqueda randomizada te permite obtener los parámetros que te dieron. Hoy se me acaba la pila del mouse y no puedo scrollear. Esperen que la cambie. Perdón, esto es live. Ahí. El mouse va perdiendo batería y va perdiendo features. Sí. Sí, es que pobrecito está todo el día prendido. No le doy respiro. Bueno, entonces, ok, tengo esta métrica, pero no me sirve de nada si no sé qué parámetros me dieron esta métrica. Así que el método me permite obtener la mejor combinación de parámetros y el mejor score. Y fíjense, el mejor score es este, que coincide con lo que vemos acá, y me dice que en entrenamiento obtuvo esta métrica utilizando como peso la distancia, la inversa de la distancia, cantidad de vecinos 22, usó la distancia euclidia y con algoritmo de fuerza bruta. ¿Ok? Bueno, hermoso. Tengo este juego de hiperparámetros, en entrenamiento me fue bien, ok, ¿me irá bien en test? ¿O solo es que esto da bien en entrenamiento? Bueno, ¿qué hago? Puedo construirme un clasificador con estos parámetros o directamente puedo obtener el mejor estimador de esto que hice de randomizar y buscar los hiperparámetros, ya que este mejor estimador ya está entrenado y tiene seteados estos parámetros. Lo entrené con cross validation y le di esos parámetros. Así que lo puedo utilizar. Si ustedes no lo quieren usar, tienen que armar un nuevo modelo con esos parámetros, entrenarlo con cross validation o como quieran, y después hacer la predicción. Bueno, ok, lo tengo acá, lo llamé Best KNN, fue mi mejor modelo en Train. Le paso los datos de test, me da una predicción y me fijo cómo va mi predicción contra mis datos de test y me da 0,75. ¿Podrías explicar de nuevo lo del mejor? Sí, vengo acá. Este tipo, el RAND, es como mi resultado de entrenar con cross validation 10 juegos de hiperparámetros, ¿no? Guarda toda la data de lo que hicimos después de que lo entrené. Entonces, este tipo RAND, después de entrenar, sabe todas las combinaciones que probó, todas las métricas que obtuvo y tiene todos los modelos. Porque yo le dije que lo haga 10 veces, pero le podría haber dicho que lo haga 1000, no importa. Cada una de esas iteraciones, ¿qué hace? Construye un modelo, lo entrena con cross validation y lo evalúa. Entonces, como resultado, el tipo me devuelve esos modelos entrenados, la métrica que obtuvo y qué parámetros le seteó. Acá tengo best params, best score y best estimator. ¿Está? Si yo le hubiese dado 100 acá,
El tipo hace lo mismo 100 veces y me devuelve los mejores parámetros, el mejor score y el mejor estimador de esos 100 que probó. Bueno, ¿qué hace? No hace nada, le pide a este tipo que se llama RAND, que es una instancia de Randomized Search Cross Validation, le pide a este tipo información. Un método es obtener su mejor estimador. Este tipo tiene 10 estimadores. Yo lo hice iterar 10 veces. Hay 10 hay 10 modelos de KNN. Y el tipo me va a dar su mejor modelo. ¿Cuál es el mejor modelo? El que le dio más accuracy, porque yo le dije que mida accuracy. Vos le podés decir acá, no sé, F1 score, precision. Entonces el tipo entrena y rankea y dice, el que mejor dio la métrica que me pediste es este modelo. Así que lo reutilizo, pues ya lo tengo entrenado. Bueno, ¿se entendió más o menos? Listo. Ok, bueno, se lo pido, lo testeo, 0.75. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan el baseline que habíamos hecho? ¿Cuánto daba? Aprox. O suban en la notebook. Tiré un modelo con los parámetros por defecto, lo entrené, hice la predicción y ¿cuánto me dio? ¿Se acuerdan? 74,6 era. Ahí está. Arriba. No, este es el. No, es el mismo, pero redondeado. Yo te digo Sí, este, sí. mira, Sí, se sentían. acá. Este. ¿Se acuerdan? Hicimos lo primero, un modelo vacío sin setearle parámetros, usando los que vienen por defecto, que eran estos. Le hice un train, un test, PIM 060. Yo dije, este es mi baseline, lo tengo que mejorar. O sea que me puse a tocar las perillas, a modificar los parámetros, tratando de que me dé más de 0.60. ¿Cuánto me dio? 0.75. Bien, optimicé. ¿Sí? Los cambios que hice fueron para mejor en este conjunto de datos con este modelo. ¿Tá? Bueno, ok, accuracy. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió usar accuracy, pero podríamos ver más métricas. Esto ustedes lo tienen en otras notebooks. Tenemos un reporte de la clasificación donde nosotros le damos los valores verdaderos, los valores predichos, y me arma esta tablita de acá donde me clasifica las clases y me dice la precisión, el recall, el F1 score de cada clase, ¿sí? Me dice la accuracy del modelo, que es este 0.75, cantidad total de aciertos, y otras medidas que son ponderadas, porque me puede calcular las mismas métricas pasándole un parámetro que sea macro o weight, ¿no? O sea, precision y agregarle un parámetro, macro, otro. Pero eso no nos importa ahora. Entonces acá tengo todas las métricas de cómo se comportó este modelo. Y me puedo hacer mi matriz de confusión, ¿no? Que es una forma visual de entender qué pasó. ¿Sí? Yo lo voy a medir con las métricas. A mí me importan estos numeritos de acá. Pero cuando te tiro la matriz de confusión, digo, ok, el tipo se está equivocando acá y se está equivocando acá. Y se equivoca bastante parejo, ¿no? No es que tengo todos los errores acá. Entonces, bueno, no está detectando bien la clase negativa o la positiva, depende cómo lo pensemos. Entonces, es una forma de ver gráficamente un pantallazo si el modelo está equilibrado, porque podría ser, ustedes saben que podría ser que el modelo tenga muchos aciertos, pero para una sola clase. Por ejemplo, le pega a todos los de clase 1 y le pifia a todos los de clase 0. Si mi modelo está muy desbalanceado y yo tengo poca clase 0, la métrica de accuracy me va a dar alta porque le pegué a todos los unos, pero la clase 0 no la estoy detectando bien. Y en algunos tipos de problema me puede interesar puntualmente esa clase. Entonces, el accuracy a veces nos engaña. Nos pinta las cosas como muy buenas y en realidad está fallando el modelo en detectar una de las clases. Por eso nosotros para el TP vamos a usar la métrica F1 score, que es una métrica más armónica y me hace como una nivelación entre la precisión y el recall, entre la cobertura y la precisión.
Bueno, ¿se entendió esto más o menos? KNN, optimizamos y vemos cómo, cambiando la distancia, el algoritmo que se usa para calcular la distancia y la cantidad de vecinos, el modelo cambia. ¿Ah? Cuando ustedes trabajen para el TP, prueben modificar cositas. ¿Te convenció 0.75? Me preguntan. ¿Qué sé yo? No seguí probando. Pero no está tan mal. Ojo, 0.75 de accuracy y también las otras son altas, ¿no? Podría seguir hasta llegar a un 0.80, 0.90, qué sé yo. Pero paré acá, el ejercicio era mostrarles que mejoré. Si ustedes se ponían a hacer todo esto que hicimos y les da 0.40, no, algo mal está. Bueno, y el best score es accuracy. El best score es la mejor métrica de todos los entrenamientos que hizo con la métrica que yo le pida. Yo le pedí accuracy. Y acá le ponías precision, te iba a dar best score, una métrica que vos la ibas a interpretar como precision. Bueno. Y la manera de encontrar otro mejor modelo es cambiando los parámetros y hacer de nuevo KNN. Sí, claro, bueno, vos podrías, por ejemplo, acá no tenemos tantas opciones, pero vos podrías agregarle otras métricas, podrías darle más cantidad de vecinos, podrías trabajar tus datos, ¿sí? Hay cosas que vos podés cambiar y cosas que no. A veces, qué sé yo, los datos no son tan buenos y esta medida que te dio es la más alta que te podría dar, ¿no? ¿Contra qué te vas a comparar? Bueno, si hay otras personas probando lo mismo, te comparas con ellos, y si no, también analizás acá la matriz de confusión y ves que si le está pifiando alguna clase, si está muy desbalanceado el conjunto, bueno, no sé, te vas para el lado de los datos, a ver qué pasa con los datos. Ya mucho más al modelo no le puedes poner, ¿no? Pues digo, tenés estos hipers y no tanto más. O te probás otro modelo, qué sé yo, que le calce más a estos datos. Sí, ahí alguien levantó la mano. Sí, yo tenía una consulta, era más que nada para verificar, o sea, porque entiendo que cuando vos haces la búsqueda de hiperparámetros, ahí lo estás haciendo habiendo dividido en false, no me acuerdo cuántos eran, creo que eran 10, en 10 false tu conjunto de datos. Y después, cuando lo entrenás, como usas ese mismo, también lo estás entrenando con los 10 false, ¿no es así? Estaba muteada. Yo lo entrené, como vos decís, haciendo un cross-validation porque quería optimizar hiperparámetros. Entonces lo entrené con estos datos de train, pero particionando en 10 folds y haciendo las iteraciones, ¿no? Ahora, cuando yo lo agarro a ese modelo y lo pongo a predecir, no lo vuelvo a entrenar. Yo consideré que ya se entrenó así. ¿Cómo? Se entrenó con todo el conjunto de train con 10 folds. Y directamente lo mando a predecir. Si vos lo querés volver a entrenar, le puedes hacer un fit con todos los datos de nuevo, pero no, o sea, no te va a cambiar tanto, pero vos ya lo tenés entrenado y lo entrenaste así. Lo entrenaste con datos de train haciendo 10 folds. Claro, porque para encontrar los mejores hiperparámetros es como que se hace el Entrena. entrenamiento, claro, al mismo tiempo, claro, ahí está. Sí, eso me quedaba como era implícito, me quedaba siempre colgado. Entrena. Sí. Claro, Él sí. lo agarra el ejemplo que puse, después cuando vean la grabación van a decir otra vez, lo repite, pero agarra el 1, distance, KD3, Euclidean, agarra el conjunto de train, lo parte en 10 folds y hace un entrenamiento, una validación, un entrenamiento, una validación, un entrenamiento, 10 veces. Le da 10 métricas. Uy. Le da 10 métricas y yo le estoy pidiendo el promedio. Entonces, de esos 10 folds, son 10 iteraciones, son 10 métricas donde lo entrené. Me da esto. Listo. Ese set de parámetros es el resultado de un modelo que se entrenó sobre los datos de train con 10 iteraciones porque son 10 folds. Que no tiene que ver con estas iteraciones. Acá podría decir 80, 20, 5. Mira, lo voy a cambiar. Uy, cualquier cosa. 800. Sí, no terminó. No, igual no lo voy a ejecutar. Pero para que se vea.
Entonces, este número de iteraciones, este 5, ¿qué representa? La cantidad de juegos de parámetros que quiero probar, ¿no? Vamos a hacerlo más fácil. 2. 2. Uno va a ser 1 Distant Ball Tree Euclidia, otro va a ser 30 Uniforme Cadetree Manhattan. Esos son los dos juegos de hiperparámetros. Entonces voy a tener 2 modelos. Si yo acá pongo 20, voy a tener 20 combinaciones de todas estas cosas, voy a tener 20 modelos. ¿Tá? Este número de iteración me dice la cantidad de hiperparámetros que pruebo, la cantidad de modelos que construyo. En cambio, esto que está acá, que es el cross-validation, me dice cómo particionar el conjunto de datos. Esto está en otra notebook. ¿Se lo acuerdan o quieren que lo abra? Díganme ustedes. No, yo al menos que fui la que pregunté, yo me acuerdo simplemente me ¿Vos te lo mareaba acordás? Bueno, de que sea implícito, pero sí. listo. Entonces, este 10 es como se parte el conjuntito. Como son 10 false, va a usar 9 para entrenar, 1 para validar. En la siguiente va a usar otros 9 para entrenar, 1 para validar, distintos. Lo va a hacer 10 veces. Entonces te va a dar un modelo ya entrenado. ¿Cuántos modelos vas a tener? Lo que vos pongas acá, 2, 3, 20, 50. Esos modelos ya van a estar entrenados sobre este conjunto con esta cantidad de false. Es eso. Entonces el tipo que te devuelve Best Estimator ya está entrenado. Ya está entrenado. Puedes directamente mandar a predecir. Bueno, obviamente para optimizar hiperparámetros tiene que entrenar, porque si no, no sabes qué estás midiendo. Lo tenés que entrenar y validar en el mismo conjunto de datos. Ok, listo. Bueno, ¿qué hicimos? Clasificación con KNN. Se entiende más o menos, ¿no? La idea. Ahora hacemos esta partecita, un break y nos queda una notebook más. Ahora pensemos, ¿cómo podemos usar la misma idea que es buscar los vecinos más parecidos y en vez de designar una clase positiva, negativa, verde, rojo, bueno, malo, un valor numérico, ¿no? O sea, yo quiero, no sé, cualquier cosa voy a decir. Tengo un dataset con datos de propiedades que están en venta. Entonces, yo quiero regresar, o sea, hacer el modelo para obtener el precio de venta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo usar KNN para buscar vecinos más cercanos y predecir el precio de venta? La idea sería, bueno, según las características de esas propiedades, que pueden ser, no sé, metros cuadrados, si es casa, si es departamento, si está en tal barrio, si bla, 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 características, buscar los más similares, los que sean más parecidos, una distancia por similitud, y fijarme, bueno, a ver, ¿cuánto valen esas propiedades que están más cerca de la que yo quiero? Cerca en el sentido de parecida, similar. Bueno, no sé, todas estas que están por acá valen tanto, 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 tanto. Bueno, con esos valores yo podría o promediarlos o ponderarlos de alguna manera por la similitud para obtener un valor numérico. ¿Tá? Antes, ¿qué hacíamos? Mirábamos las clases. Si tengo más triángulos celestes que cuadrados rojos, por mayoría, es triángulo. Bueno, acá no tengo triángulo cuadrado, tengo números. Entonces algo tengo que hacer, alguna cuenta tengo que hacer. Entonces, bueno, acá les explica esto que les contaba, ¿no? Yo tengo el tipo, los vecinos, y ¿qué hago? Miro los valores numéricos, que serían, no sé, los precios de las propiedades, y devuelvo el promedio de los vecinos más cercanos. ¿Tá? Esa es una forma de predecir un target cuantitativo con KNN. Así que como ejemplo, yo les decía que vamos a usar este dataset de diamantes y vamos a tratar de hacer regresión para predecir los quilates. El dataset tiene algunas columnas que acá les describimos, por ejemplo, los quilates, que es el peso del diamante, el tipo de corte, el color, bueno, si es claro, la profundidad, bueno, bla, 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 y algunas medidas como su longitud, su ancho y su profundidad en milímetros. ¿Está? Dataset. Tiene esta pinta, ¿no? Features numéricos, features cualitativos, como el tipo de corte, el color, y los quilates. Mi objetivo es predecir los quilates. Entonces tendré que elegir de acá algunas variables para predecir
Si yo quisiera usar este feature cualitativo, bueno, por ahí le hago algún encoding, lo paso con OneHot, etc. Pero nos vamos a enfocar en los features numéricos para hacer el ejercicio más cortito. Así que bueno, es como repetir lo que hicimos antes, ¿no? Ploteamos de a pares y acá sí lo que vamos a tratar de hacer es buscar, quedó medio feo con lo blanco. ¿Qué vamos a tratar de buscar? Antes estábamos ploteando de a pares y coloreábamos por la clase. Ahora no tenemos una clase. Entonces, lo que vamos a tratar de buscar, ¿qué es? Acá. Yo quiero predecir esto, los quilates. Entonces, dale. Algo lineal en quilates, como esas 3 de la derecha. Claro, alguna forma, algún patrón que sigan, si es lineal, porque puedo medir correlación lineal, pero si yo veo que, no sé, los quilates con esta variable que está acá, que no sé cuál es, está por acá, con X que era el diámetro, el ancho, no sé, a ver, para. La longitud. Los quilates y la longitud están como asociados, ¿no? De pronto, cuanto más largo es, y parecería que aumentan los quilates, ¿no? Entonces hay como una asociación ahí, me va a ayudar a predecir. Y lo mismo, bueno, con las demás. ¿Tá? Entonces de acá extraería los features más correlacionados con mi variable. Que de hecho acá se ve mejor. Los quilates con la longitud, el ancho, etc. Sí, Felipe, dale. No, que ya que si nos vamos a centrar más en las numéricas, ¿no sería mejor hacer un heatmap directo en vez de un Sí, sí, fireplot? lógico. Sí, sí. Por eso yo te decía que lo primero que estábamos haciendo es repetir los pasos anteriores que hicimos un pair plot. Para Claro, mostrarles que antes queríamos colorear por la clase, acá no hay clase, miramos que se forme una asociación lineal. ok. Como vos decís, haces un heatmap mucho mejor porque me da el valor de la correlación de Pearson, que ahora viene igual eso. Pero bueno, estábamos como siguiendo esa lógica de antes. Entonces, bueno, acá charlando de correlación, lo que decíamos, bueno, medio que en forma visual vemos patrones en las variables que tienen que ver con las dimensiones del diamante y un poco intuitivamente uno tendería a pensar que cuanto más grande, no sé, más quilates, pero bueno, ponele que no entendemos nada de diamantes, miramos esto y decimos, bueno, veamos asociación lineal, como decía Felipe, hagamos el heatmap. Bueno, el heatmap. ¿Qué vemos? Y si vos querés predecir los quilates y vas a ver solo los features numéricos, bueno, tanto las dimensiones como el precio, perdón, marqué todo, el precio como las dimensiones, el tamaño de ese diamante, están bastante correlacionadas, ¿no? 90 y pico, casi con el X, casi uno. Pero a su vez, los features entre sí, X y Z, están muy correlacionados, ¿no? Pues, bueno, las dimensiones entre sí tienden a ser similares. Entonces hay correlación no solo con el target, sino entre ellas. Entonces, bueno, para que veamos un poco más específico el problema, nos vamos a quedar con las variables X y Z, que son las dimensiones del diamante. Ustedes podrían haber incorporado el precio o alguna otra combinación, o podrían haber hecho algún procesamiento y generar features nuevos. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Bueno, nos quedamos con las dimensiones del diamante y con sus quilates. Y hacemos lo mismo, nos armamos un conjunto de entrenamiento y uno de test, 80-20, ¿sí? Para empezar a probar modelos. Ahora, un comentario y una observación que yo les dije al principio, uno siempre preprocesa los datos y nosotros ahora le estamos dando dataset que ya están bastante preprocesados, son de juguete, pero veamos cómo la existencia de valores atípicos nos afectan a la regresión, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer una regresión lineal, ustedes saben que al haber un valor atípico, me hace que la recta se ajuste distinto, ¿no? Me la mueve, entonces me afecta en mi modelo. Miremos estas variables, X y Z, con un boxplot, ¿y qué encontramos? Que hay algunos outliers importantes, ¿no? Inferiores hay poquitos, pero bueno, este, por ejemplo, en la dimensión Y, que no me acuerdo cuál era, si era la longitud o cuál, bueno, hay un outlier importante. Entonces,
podríamos ir a analizar el dato, a mirar si eso es un error de carga, si es posible, etc. Fines pedagógicos y didácticos los vamos a volar y vamos a usar un criterio. ¿Qué criterio? Del rango intercuartil. O sea que todos los valores que estén a una distancia 1.5 del rango intercuartil por encima y por abajo, out. Los borro, no me importa. Bueno, así que acá es la forma de hacerlo, ¿no? Tomo las métricas, me fijo cuál es el mínimo, el máximo, cuál es el rango intercuartil, bla, bla, lo hago todo a mano y digo, ok, todo lo que esté por arriba o por abajo de tanto, lo borro. ¿Cómo lo borro? Acá les pusimos un ejemplo. Ustedes saben que pueden eliminar datos de muchas formas. Acá hay uno que es con una query. Es como si ustedes queryaran el dataset y le tienen que pasar toda esta expresión que es un choclo, pero se los dejamos para que tengan más opciones. Bueno, listo. Entonces yo hice mi cálculo de rango intercuartil, establecí mis límites, todo lo que esté por encima o por debajo de mis límites lo voy a borrar. ¿Qué me queda? Algo así. Bueno, tengo un outlier, siempre van a seguir apareciendo, pues estoy como modificando los datos, pero no importa. Me quedo más tranca de que saqué lo extremo y tengo esta pinta, ¿no? Mis variables y no veo tantos outliers. Ahora, si yo vuelvo a calcular las correlaciones, fíjense, no lo estoy calculando con el target, pero entre ellas están súper correlacionadas, ¿no? O sea, 0,99. Miren, las ploteo contra el target y casi que hay dos que están solapadas, ¿no? Acá no le puse leyenda, así que no sé exactamente cuál es, pero ¿cuál está más alta de todas? La X con la Z, la Y con la Z, bueno, no sé, podría ser cualquiera. Entonces, bueno, tengo mis features muy correlacionados y también bastante correlacionados con el target, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar así, no vamos a hacer nada contra los features, pero si yo vuelvo a mirar las correlaciones una vez que saqué outliers y lo hago gráficamente, ya empiezo a ver patrones más marcados, ¿no? Fíjense, antes, bueno, tenía otra escala, era un gráfico más grande, pero bueno, eliminando outliers, veo cómo me afectaban mis correlaciones, me distorsionaba también los cálculos. Ok, elimine outliers. Bueno, listo, ya está, tengo mis datos limpios, tengo las variables que quiero usar, ¿qué hago? Voy a construir un modelo de KNN, pero para regresión. Antes era el classifier, este es el regresor. Y acá en la misma construcción del modelo ustedes lo pueden entrenar, ¿no? En vez de hacerlo en 2 pasos, le metimos el fit acá. Estaba leyendo que los colores marean. Sí, los colores los pueden cambiar. Eso es porque, no sé, por defecto. Bueno, creamos el regresor y lo entrenamos con los datos de entrenamiento y hacemos una predicción en test. Bueno, nos da predicciones. Fíjense cómo para cada registro de mis datos de entrenamiento o de mis datos de test, en este caso, perdón, para mis datos de test, me va a dar un resultado. Antes me decía bueno, malo, ¿no? La clase del vino, 0, 1, bueno, malo. Ahora me da un valor. Me dice, bueno, para esta combinación de valores para X y Z, o sea, esas dimensiones del diamante, los quilates que yo predigo son estos, 0.5, 0.38, 0. Lo que sea. Entonces tengo un montón de predicciones numéricas. Si yo quiero conocer la performance de mi modelo, estamos en la regresión, tengo que medir el error. Tengo que agarrar uno contra otro, ver cuánto me equivoqué y totalizar. Hay diferentes formas de medir el error. ¿Se acuerdan, no? Teníamos distintas formas. Puedo usar las métricas que vienen en scikit-learn y pedirle el error cuadrático medio, la raíz cuadrada del error cuadrático medio. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada me da un resultado en las mismas unidades. Entonces yo puedo decir, me estoy equivocando, pues no sé en qué se miden los quilates, pero me estoy equivocando en tanto, en unidades de quilates.
Entonces lo puedo interpretar mejor. El error cuadrático, como que no entiendo bien qué unidades maneja, si hago la raíz cuadrada, estoy en las mismas unidades que mi target. Bueno, nada, evaluamos ahí, también podemos hacer evaluaciones sobre el R cuadrado, que nos hablaba de la interpretación, de cuánto explica el modelo y demás. Y acá, como un bonus track para ustedes es, bueno, hicimos KNN, que es un modelo bastante heavy, que mira a todos los vecinos, que calcula todas las distancias, que hace esto, que hace lo otro. Bueno, cuando lo lleven a datos voluminosos van a ver que tarda. Bueno, ¿qué beneficio estoy sacando contra una regresión lineal tranqui, que es ajustar una recta, un hiperplano? ¿Estoy sacando beneficio en torno a las métricas? Bueno, hacemos el mismo ejercicio, pero con una regresión lineal. Entrenamos el regresor lineal, le damos los valores, hacemos la predicción, calculamos el error. Bueno, y el tipo se equivoca un toque más, ¿no? Yo acá le pifiaba por 0,021 y con una regresión lineal 0,10. Entonces, bueno, está bien, valió la pena usar un modelo un poco más complejo, ¿sí? No siempre, a veces con modelos más parsimoniosos la diferencia en performance no es significativa. Entonces, no usamos tantos recursos, no perdemos tanto tiempo, vamos a algo más tranqui. Bueno, listo, usamos KNN para clasificar, para regresar. Hicimos una repasadita de cross validation, de métricas. Ahora tienen 2 minutos para hacerme preguntas y nos vamos al break. ¿Quedó alguna duda de esto? No. Manito de arriba para Abril. Gabriel. Bueno, yo tengo Eh, 20... Ah, sí, dale, dale. No, una cortita. Sí, Lo que estaría haciendo ahí el DNN, el modelo este, sería como armarse una especie de dimensión de 3 variables y encontrar sí, la cercanía, ¿no? sí, Más o menos por el estilo. sí. Una superficie y la distancia de esa superficie. Cuando querés hacer una regresión lineal con una sola variable es una recta, con dos es un plano, bueno, con n dimensiones ya son cosas que no podemos graficar. Claro. Pero está ajustando eso Eso a los datos. eso nos podría indicar que conviene usar distancia euclidia o no nos dice nada por el tipo de datos que estamos usando. No necesariamente. Yo por ahí diría, acá estamos forzando a encontrar relación lineal y por ahí los datos no tienen una relación lineal, ¿no? Entonces, si vos querés forzarlo a relación lineal, bueno, la distancia euclidia en este sentido, podrías probarla, pero también puedes directamente no tener esos supuestos, tirarte un KNN y ponerle distancias distintas y ver. En el estado del arte hay distancias que se suelen utilizar más para ciertos tipos de problemas. Yo no sé si hay muchos estudios de predecir los quilates de un diamante, pero para ciertos tipos de problemas uno ya sabe que las distancias que se utilizan suelen ser Manhattan, qué sé yo, Canberra. Entonces el estado del arte te sugiere una distancia. Pero no, si no prueba todas. Bueno, ahora sí. Ahora tengo y 17, pero bueno, es como y 15. 20-30 volvemos, ¿les parece mucho o les parece que hagamos 10 minutos? Si no, está bien. Bueno, 20-30 volvemos. ¿Vale? Yo ahora paro la grabación y después la retomo. Bueno, ahí Felipe me mandó miles. Veo que sos vos, ¿eh? Bueno, voy a poner a grabar. Lo intenté, chicos, no pude. No tenés doble identidad. Iniciar grabación. Por ahora, qué miedo. Bueno, vimos KNN y nos quedaba SVM, máquina de soporte vectorial, ¿no? Support Vector Machines. Esto también lo vieron con el profe, ¿no? Sí, Listo.
Bueno, repaso teórico muy, 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 muy rápido. Bueno, las máquinas de soporte vectorial, que se llaman SVM, es una técnica de aprendizaje supervisado. Se diseñaron para resolver ciertos tipos de problemas y hoy se suelen usar para algunos casos más complejos de distinta índole, y en algunos campos de aplicación tenemos visión artificial, reconocimiento de caracteres, procesamiento del lenguaje natural, etc. Son modelos que suelen tardar bastante, son complejos, hacen mucho cálculo, eh, y hay hoy en día modelos superadores, entonces puede que estén en desuso, pero no completamente. O sea que van a encontrar que estos modelos se utilizan para en diferentes aplicaciones. Bueno, a ver. Esto después lo leen, ¿no? Que son modelos tipo clasificadores lineales porque quieren crear un hiperplano, es como que hacer un mapeo de un espacio a otro. Eso lo tienen en la teórica. Bueno, y tenemos distintos kernels, ¿no? Porque nuestro modelo va a tener diferentes formas de calcular los límites de decisión, ¿no? Para clasificar. Yo tengo el ejemplo que vamos a usar acá es del vino, ¿no? Tengo el vino de buena calidad, de mala calidad. Bueno, para separar mis observaciones, puedo usar diferentes estrategias para construir esos límites de decisión. Entonces, esas diferentes estrategias van a tener que ver con los kernels, ¿no? Y los kernels me permiten a mí abordar problemas más complejos, ¿no? Conjuntos que no son tan separables por medio de los kernels, yo los puedo separar pensando en un espacio de dimensiones más grandes, ¿no? Entonces, yo tengo mis datos y por medio de estos kernels o transformaciones, lo que yo hago es mapear mis datos a un espacio con más dimensiones donde las clases se puedan separar mejor, ¿no? Me lo llevo de las dimensiones, van a ser las columnas de mi dataset, por ejemplo, ¿no? Entonces me lo llevo del espacio donde viven mis datos a uno más grande, donde yo lo pueda separar mejor. Y eso lo hago mapeando con un kernel. Entonces, si bien no se hacen todos los cálculos, sí, yo les dije al principio que hace muchas cuentas, eso es verdad, pero si bien no es que se hacen todas las transformaciones para las observaciones, sino que se calcula como un producto interno para que computacionalmente sea menos costoso. Pero sí hay bastante cómputo en estos algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una imagen que la tomamos de la librería misma de scikit-learn, así que lo pueden encontrar ahí, como los diferentes kernels que se usan, que ahora hablamos bien cuáles son, me permiten separar las clases de distinta forma, ¿no? Hay conjuntos o datos que no son linealmente separables, entonces voy a necesitar otras estrategias. Entonces puedo usar un kernel lineal, un kernel polinómico, un kernel gaussiano, y el mismo conjunto de datos se va a separar de distintas formas, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos no son los mismos puntos, pero cómo yo puedo tener un conjunto de datos y separarlos con una línea de un lado para el otro, o puedo usar otro tipo de funciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se llama vectores de soporte o máquina de soporte vectorial? Porque yo voy a dibujar un límite de decisión, un margen entre los datos que quiero separar, ¿no? Voy a tener mi línea de separación y un margen, y en ese margen es donde, digamos, la posición de ese margen la voy a definir utilizando los vectores que estén cerca de esos límites. Yo creo que a los fines de esta práctica no necesitamos profundizar en la descripción, pero para que ustedes se imaginen, nosotros vamos a separar, en este caso, con una recta y en este caso con una curva. Y vamos a establecer ciertos márgenes, ¿no? Para esa separación. Esos márgenes se construyen en base a vectores. Son los vectores de soporte. Y necesitamos ese margen porque, bueno, clasificamos con una tolerancia. Entonces, bueno, para sintetizar todo eso que lo pasé muy rápido, que después ustedes lo van a leer, lo que hacemos es tomar los
datos que viven en un espacio de una dimensión y llevarlo a una dimensión más grande. ¿No? De R2 a R3, de R3 a R4, bueno, lo que fuera. Después buscamos la imagen de ese mapeo con un hiperplano, con una superficie que los separe, ¿sí? Y que me maximice ese margen, ¿no? Por eso les decía que nosotros ponemos una línea y un margen. Y tratamos de que ese margen nos separe mayormente las clases. Bueno. Y después este paso de acá que dice la solución del hiperplano óptimo puede ser escrita como la combinación. Bueno, es esto que le decía de los vectores. Pero a grandes rasgos es tomar mis datos de entrada, llevarlos a una dimensión más grande para tratar de separarlos con distintas estrategias. Bien. Librerías y funciones. Las conocemos casi todas estas, no las voy a repasar. ¿Qué incorporamos? Esto no sé por qué está acá. Por ahí lo usé en la notebook, no me acuerdo, pero ya que está, se los leo. La misma librería trae datasets de juguetito para trabajar, entonces si ustedes se importan en esta librería, o sea, de scikit-learn, importan datasets, pueden levantar varios datasets. Iris en particular es el de las flores, que no sé si lo mostramos por ahí cuando vieron clustering, que tienen los 3 tipos de flores y qué sé yo. No sé por qué está acá. Puede ser que lo use más abajo, no me acuerdo. Después, una librería para preprocesamiento que nos va a permitir hacer algunos escalados. Después, el selector de modelos para la separación, que ya lo vimos. Y acá está lo nuevo, ¿no? Queremos de scikit-learn la máquina de soporte vectorial y en particular se importa de esta manera con SVC. Bueno, esto de make classification, que tampoco me acuerdo por qué lo traemos de dataset, ahora vemos, y las métricas, ¿no? Matriz de confusión, reporte de clasificación, eso siempre. Bueno, ¿y qué hay acá? Acá hay una función que ¿qué hace? Nada, encapsula lo que hacemos siempre, de imprimir el reporte y calcular la matriz, ¿no? Es como lo mismo que está en las celdas de la notebook, pero dentro de una función, como para poder reutilizar y no escribir todo tanto. Bueno, ok, acá está el set de datos de los vinos, es igual que antes, y acá está lo que les había dicho que le cambiábamos el 1 por el 0, ¿no? En la otra notebook creo que lo usamos con good y bad, pero acá lo cambiamos por unos y ceros. Haciéndolo acá, ¿no? Mapeando las palabras con un valor. Bueno. Y nos separamos los features y el target. Antes lo hacíamos con creo que lo tengo por acá. Lo hicimos como tomando así. Esperen. A veces quiero mostrar algo y ser práctica y es peor. Así, lo separamos alocando, ¿no? Las columnas. Bueno, acá lo hicimos dando en forma explícita el nombre de las variables. Bueno, features y target. Acá tenemos 3 secciones. Una es donde vamos a practicar sobre los kernels y acá vamos a hablar un poco de normalización de datos. Esta sección donde se hace PCA, que es análisis de componentes principales, como es un tema que todavía no lo vimos, no lo voy a explicar ahora. Ustedes cuando miren la notebook lo van a ver, pueden chusmear, pero cuando veamos reducción de dimensionalidad voy a retomar con esta parte. ¿Sí? Así que no es que me la olvide, la voy a dejar a propósito aparte. Bueno, así que vamos a hablar de SVM y normalización o escalado de datos. Si ustedes entran a la documentación oficial, van a ver que tienen unos disclaimers y algunas cosas que los orientan para este lado. Y nosotros se los dejamos acá para que no se lo olviden. Dice, advertencia, normalización de datos. Para muchos estimadores, incluidos los SVM, es importante tener conjuntos de datos con desviación estándar unitaria para cada característica, para cada feature, para obtener una buena predicción. ¿Tá? Te lo están diciendo. Mira, si vos querés que tu SVM le vaya bien, normaliza los datos. Llévalo a desvío estándar de una unidad. Y ustedes pueden escalar con un
estándar scaler, con un min-max scaler. Esto lo vimos cuando hacíamos ingeniería de features. Entonces, si bien está escrito y yo se los pongo en la notebook y ustedes lo van a leer, hagamos una prueba a ver qué onda. Tanto disclaimer, ¿por qué? Entonces, bueno, ya habíamos separado los features y el target. Lo que hacemos como primer paso es separar siempre nuestro conjunto de train y nuestro conjunto de test, ¿no? Eso de entrada. Y acá lo hicimos con una proporción también 80-20. Y vamos a probar distintas versiones del dataset escalando los features de varias maneras. No sé por qué no puedo scrollear, me parece que había algo más acá. Bueno, nada, no importa. A ver. No, bueno, no importa. No, lo hicimos con 2, está bien. Entonces, bueno, me separé el conjunto de datos, entrenamiento y test, y agarro el de entrenamiento y me voy a armar una versión escalada con min-max. Ustedes se acuerdan el min-max, ¿no? ¿Cómo era? Agarraban cada feature, calculaban el mínimo y el máximo y escalaban, ¿no? Restándole el mínimo. Bueno. Y esto me lo va a llevar a features con media 0 y varianza 1. Y después voy a armar una misma versión, otra versión distinta, perdón, del mismo conjunto, donde lo voy a escalar con el escalado estándar, que es llevarlo a una normal estándar. Normalizarlo. ¿Está? ¿Cómo lo voy a hacer? Con esta librería que me importé, que es un preprocesador de datos, y es como si se genera un modelo, ¿no? Ahora lo voy a explicar mejor. Pero bueno, tiene una función que me permite crear un escalador por mínimo y máximo, y el tipo se va a entrenar con mis datos, va a calcular estos valores máximo y mínimo, y va a aprender a escalar datos. Entonces yo voy a escalar mis datos en entrenamiento y en test con los valores que aprendió en entrenamiento. Repito, tengo un escalador por mínimo y máximo. Yo necesito saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo para aplicar en cada feature, ¿no? Entonces, vamos a suponer pocas variables, dataset de entrenamiento, edad de una persona y año de no sé qué. Bueno, entreno mi escalador por mínimo y máximo y me va a decir, el mínimo de la edad de las personas es 10 años y el máximo es 80. Entonces, mi escalador va a saber escalar con esos parámetros, 10 y 80. Lo aprendió en entrenamiento. Cuando yo le dé mis datos de test, los voy a tener que escalar también, ¿no? Porque toda transformación que hacemos en entrenamiento la repetimos en test. Si mis datos están escalados en entrenamiento, los tengo que escalar en test. Porque si no, el modelo no entiende lo que estoy haciendo. Me va a dar cualquier cosa. Los datos de entrenamiento los escalo entrenando este escalador. Y cuando voy a repetirlo en testing, no vuelvo a entrenar el escalador. Voy a escalar el feature edad con el valor 10 y 80 que aprendí en entrenamiento. ¿Está? Yo lo que hago es preprocesar los datos de test y de train de la misma forma, pero entrenando los escaladores en train. ¿Está? Bueno, y para estándar escalar lo mismo, ¿no? Lo paso por el conjunto de train, se aprende el desvío, la varianza, la media, todo lo que tiene que aprender, y con eso que aprendió es como una cajita que yo le doy datos y me los devuelve escalados. ¿Está bien? Entonces, lo hago aprender en entrenamiento, se crea sus parámetros y esa cajita, ¿qué pasa si un valor de test es mayor al máximo o menor al mínimo? No importa, va a quedar escalado en referencia a los valores máximos. Sí, está bien, pero si te da valores... Uy, se me está agotando la batería. Esperen que voy a enchufar. Denme un segundo, ¿eh? Acá volví. Si te da valores negativos o, bueno, distintos, es que están alejados de lo esperado. Te va a dar valores como medio outliers, extremos, que son distintos a lo que aprendió. Pero está bien, están escalados como con la misma metodología. Se hace así, porque si no es como que filtrás información o escalás tu conjunto de test, pero no guarda relación con tu conjunto de entrenamiento.
Entonces todos los escaladores o las transformaciones se aprenden en train y se replican en test con lo que se aprendió en entrenamiento. Acá tenía un ejemplo para que después lo miren. A ver, están viendo, ¿no? Compartí toda la pantalla. No, solo el navegador. Claro, bueno, está bien, pero estoy Ah, viendo sí, la sí, otra, están sí, sí, viendo la estamos otra viendo pestaña. sí, Sí, está bien. sí, sí, no es toda la pantalla, es la ventana, pero está bien. Bueno, acá lo hago con un dibujito, un ejemplito de juguete. Me traje el escalador estándar y yo le doy unos datos, ¿no? Son pares de valores, imagínense que es un registro, tiene dos columnas, el 00, el 00, el 11, el 11, ¿no? Tendría 00, 00, 111. Le doy mis datos y le digo que lo quiero escalar, ¿no? Entonces es como un modelo. Yo me creo mi modelo de escalador estándar y lo entreno con mis datos. Entonces el tipo se aprende de acá la media y la varianza, porque me va a escalar normalizando. Entonces se aprendió la media y la varianza. Y yo puedo transformar mis propios datos, ¿no? Con esa media y con esa varianza. Pero también puedo transformar datos nuevos que no conoce. ¿Y cómo los transforma? Usando la media y la varianza que aprendió en entrenamiento. Entonces, si yo corro esto, debería dar lo mismo que ya estaba. Pero bueno, ¿qué hace? El tipo agarra los datos de entrenamiento, calcula la media para cada feature, ¿no? Porque yo tenía dos columnas, edad, como les dije, y el año de, no sé, nacimiento. Entonces me dice, bueno, la media de tu columna 1 es 0,5, la media de tu columna 2 es 0,5 y las varianzas son 0,25 y 0,25. Entonces todos los datos los va a escalar usando esta media y esta varianza para la columna 1, esta media, esta varianza para la columna 2. Y si viene un dato nuevo, tipo los de test, lo va a escalar con esa media y esa varianza, no las vuelve a aprender. Ya se entrenó, es un modelo. ¿Qué hace este modelo? Escala datos. No hay mucha ciencia. Ahora, el min-max es la misma cuestión. Yo le doy unos datos, lo instancio, lo entreno y el tipo me calcula el máximo y el mínimo de cada columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, el máximo de la columna 1 es 1. Es este, ¿no? Pues está 1, 0, menos 0,5, menos 1. Este es el máximo. El mínimo de la columna 1 es menos 1, ¿o no? Sí, menos 1. Bueno, el máximo de la columna 2 es 18, que es el valor más grande, y el mínimo es 2, que es el valor más chiquito. Con esta data me va a escalar con estos parámetros me va a escalar los datos. Y cuando le dé uno nuevo, por ejemplo, el 2,2 no era de mi conjunto, pero lo escala también por mínimo y máximo usando estos valores. ¿Tá? Después hagan la cuenta, son los numeritos re fáciles. Pero es eso. Me creo un modelo que lo que sabe es escalar, lo entreno, se setean sus parámetros y lo reutilizo para mis datos de test. Replico la transformación. Bueno, nada, hice eso. Entonces, volviendo, tenía mi conjunto de datos de vinos y por un lado lo escalé con mínimo máximo. ¿Y qué hice? Lo entrené. En esta notebook una vez hubo un error y estoy tratando de ver si lo repetimos, pero me parece que no. ¿Qué hice? Me creé mi escalador de mínimo y máximo, lo entrené con los datos de entrenamiento y transformé mis datos de entrenamiento. Y después directamente transformé los de test. No volví a entrenar. Ya estaba entrenado antes. Y acá hice lo mismo con el escalador estándar. ¿Está bien? Me generé dos conjuntos. Y ahora hago un modelo de máquina de soporte vectorial, SVM. Lo creo vacío, sin nada. No es vacío, es por defecto, ¿no? Tiene parámetros, pero están seteados por defecto. Lo entreno usando los datos sin escalar, ¿no? Estos de acá. Me quedé todos los features numéricos, no les hice nada. Modelo simple, lo entreno, hago predicción. Tomo todas las métricas, esta era la función que les dije que usamos antes. Saco el reporte,
la matriz y no sé, miremos, aquí ahora sí, elegimos esta. Me da 0,62, modelo base, datos sin escalar. Hago lo mismo, modelo base, con mis datos normalizados. Mis datos norm, ¿cuáles eran? Datos norm. Acá, qué boba. Con el estandarizado. Acá. ¿Qué hago? Entreno mi modelo con los datos estandarizados con el escalador estándar. Tomo las métricas, o sea, entreno, predicción, métricas. ¿Qué pasó? 0,76. Lo mismo. Mismo modelo, mismos datos, solo hice un escalado. Y subí, ¿cuánto? 0,14. ¿Se ve eso? Mismo Sí. modelo, mismos datos, solo un escalado. Un Listo. montón. Bien. No quiere decir que cualquier modelo que usen DCBM les va a subir esa proporción, pero digo, fíjense el impacto de hacer solo un escalado de los datos. Bueno, y hago lo mismo, pero con el otro escalado, por min-max, ¿no? Y me da 0,75. ¿Está bien? Entonces, escalar los datos antes de usar SVM me sirve. Me sirve para mejorar mis métricas. Esa es una técnica de preprocesamiento que pueden usar. Bueno, PCA les dije que no se los voy a mostrar porque no lo vimos, pero es otra técnica para seleccionar features y demás. Así que si lo chusmean, no sé si se va a entender del todo lo que estamos haciendo, pero lo vamos a retomar. Y por último vamos a los kernels. Esto es cortito. Ustedes saben que los modelos de scikit-learn tienen distintos parámetros. Para nosotros, en este caso de máquinas de soporte, podemos elegir los kernels. Polinómico, lineal, gaussiano. Y otros parámetros. Entonces acá nosotros vamos a probar solamente distintos kernels y a ustedes les quedaría optimizar hiperparámetros. Son modelos que tardan mucho. Con este conjunto de datos puede que no tarden. Si lo quieren aplicar al trabajo práctico, sean conscientes de lo que están usando o déjenlo correr y se van a dormir tranquilos si no se les cuelga el Google Colab o lo dejan corriendo en su máquina con tiempo. ¿Tá? El que avisa no traiciona, pues después no termina más, no corre más. Bueno, son modelos que tardan. Ok, kernel lineal, un tipo de kernel. Si vamos a usar el kernel lineal, hay ciertos hiperparámetros. Un parámetro, se llama con la letra C, es el parámetro de regularización, ¿no? Y siempre tiene que ser positivo. Lo que hace es un parámetro de penalización, para que no haya overfitting. Entonces, ustedes pueden variar este hiperparámetro cuando el kernel es lineal. Acá les dice algún dato muy por arriba, pero ustedes pueden investigar o pueden repasar la teórica, que la fuerza de la regularización que le van a dar a ese valor es inversamente proporcional a la letra C. Entonces, si el valor es muy chiquito, hay más regularización. Para calcular esos márgenes va a usar todas las observaciones para armar esos vectores, o sea que va a estar un rato. Y un valor grande es menos regularización porque va a usar menos observaciones cercanas para armar el margen. Entonces, no se vayan de mambo. Pero saben que es un valor positivo y cuanto más chico, más regularización. Y acá, bueno, les dejamos un link. Entonces, un ejemplo de creación de máquina de soporte con kernel lineal y un parámetro de regularización seteado en 5. Con datos escalados, porque ya sabemos que necesita los datos escalados, lo corremos y nos da 0,74 de accuracy. Nos había dado mejor antes, pero creo que cuando lo creas por defecto el kernel es lineal también. Así que capaz que la regularización no ayudó tanto, pero bueno, no perjudicó. Y podemos hacer lo mismo con un kernel polinómico. El kernel polinómico, ¿qué va a hacer? Va a usar una función para armar ese margen, que no va a ser lineal,
Entonces vamos a necesitar darle también un parámetro de regularización, un grado a ese polinomio, y se suman otros parámetros, ¿no? Que también nos sirven para ponderar la influencia de los datos de entrenamiento o para evaluar la ecuación polinómica que va a usar ese kernel. Bueno, acá también un datito de color. No zarparse con C y gamma, porque no es que uno los setee a ojo, es difícil entender las cuentas que se están haciendo, pero pueden leer, la literatura les va a explicar cómo setear estos parámetros. Acá están seteados por defecto en 10 los dos. Y un polinomio de grado 10, ¿no? O sea, acá uno puede jugar. No es un polinomio que, nada, una ecuación cuadrática, es un polinomio de grado 10. Entonces, bueno, le damos el kernel, su parámetro de regularización, lo que requiere el grado del polinomio, otros parámetros. Lo corremos con los datos escalados y nos da 0,76. Yo los invito a que ejecuten la notebook y vean cuánto tarda este y cuánto tarda este. Y después me dicen si vale la pena haber subido 0,01. Y por último está el kernel radial, o el gaussiano, que necesita también, necesita no, digo, no es obligatorio, pero se le puede dar un parámetro de regularización y necesita otro parámetro que se llama gamma. Ese parámetro gamma te dice cuánta influencia tiene cada ejemplo en el entrenamiento. Es como para poder ponderar el peso de las observaciones en los cálculos que se hacen para llevar los datos a otra dimensión. Lo mismo, acá les dice que generalmente se recomienda Grid Search para encontrar los mejores hiperparámetros. Ustedes saben que Grid Search explora todo el espacio de hiperparámetros, también tarda. Pero bueno, es como la mejor forma de usar este algoritmo. Bien, entonces, kernel radial o gaussiano, parámetro de regularización, parámetro gamma. Lo entreno con datos escalados y me da 0,74. Entonces, las métricas me dieron parecidas con los distintos kernels y con los distintos parámetros que probé. Yo los invito de nuevo a que lo ejecuten, midan el tiempo y se fijen lo que tarda cada kernel. Lean un poquito la docu, revisen la clase teórica y se fijen por qué cada kernel lleva el tiempo que lleva. Hay problemas donde se suelen utilizar ciertos kernels, la literatura, el estado del arte lo sugiere, y otros donde se usan otros. ¿Está bien? Siempre el lineal es como el caso más base y es más simple. Es tratar de separar con una línea, con un plano. Polinómico ya se complica y el gaussiano, bueno, ya es como otra cosa. ¿Está bien? Estos son ejemplos cortitos para que prueben con esta notebook, midan los tiempos y analicen el impacto de cada kernel. Entonces después cuando hagan el TP, si deciden usar máquinas de soporte, ya van a estar más cancheros porque pueden jugar acá, probar cosas y después lo llevan a los datos del TP. ¿Está bien? ¿Más o menos? ¿Se entendió? Lo que quiero que se queden de acá es el escalado de datos. Cómo escalar los datos mejoró la performance del modelo máquinas de soporte vectorial. Después los kernels, los parámetros se setean igual, se optimizan igual. Tarda, sí, tarda, es un modelo pesado, es pesado. Pero esto es lo importante, escalar los features. ¿Está bien? Bueno. Listo entonces los temas de hoy. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo que nos haya quedado? Aprovechen. Bueno, les voy a decir algo de los TPs. Entonces, cortito. Esto no, esto. Bueno, yo fui completando acá los casos que ya tienen resolución. Quedan 2 grupos, me parece. Tengo uno de Mateo porque él había tenido un problema para entrar al repo, se le venció la invitación, le mandaron otra, bueno, no sé qué pasó. Me falta este grupo que lo está viendo Mateo. Y los de Franco ya los cargamos, así que casi todos tienen el estado de su TP. Si a alguien le falta, me avisa.
En esta planilla tenemos el estado. Aprobado, reentrega. Los que tienen reentrega ya recibieron por Slack el comentario de su corrector de qué puntos hay que mejorar. Esos puntos los mejoran y los entregan con el checkpoint 2. Todo lo que tienen que hacer para el checkpoint 2 no cambia. Se les suman las correcciones. Si les faltó analizar outliers, si les faltó valores faltantes. Bueno, lo que les faltó lo agregan y lo reentregan. ¿Está bien? Ahora, los que aprobaron, a muchos no se les dio un feedback completo porque estamos recopilando como los errores comunes que si bien no invalidan la entrega, digamos, el trabajo está aprobado, es importante que los tengan en cuenta para la próxima. ¿Sí? La gran mayoría, creo que lo dije al principio, no leyó el paper y tomó algunas decisiones que eran incorrectas conociendo el origen de los datos. Por ejemplo, las imputaciones que hicieron en la variable agent, en la variable company, donde el mismo null era una clase, entonces no había que imputarlo, sino tratarlo como una clase distinta. Muchos hicieron unos gráficos incomprensibles, donde está bueno porque estamos aprendiendo, o sea, esta es la instancia para equivocarse con esas cosas, ¿no? Donde ponían una matriz de confusión, no, perdón, un heatmap gigante, no se veían los numeritos, no se leían las variables, no sabíamos qué estábamos mirando. Entonces, perdón, apareció un brazo, ¿no? En la cámara. Entonces, la idea es que todos esos errores comunes yo los voy a compilar y después les mando a todos para que lo tengan en cuenta, pero el TP no, el checkpoint 1 está aprobado. Denme un segundito, por favor. Bueno. Entonces, los que están aprobados les van a llegar un comunicado general con los errores más frecuentes para mejorar. Los que tienen que reentregar tuvieron la devolución en su canal de Slack. Si algo no les queda claro, lo preguntan por ahí y lo reforzamos o lo repasamos. Y la fecha de reentrega es con el checkpoint 2. ¿Está? ¿Eso está claro para todos? Sí. Bueno. Listo. Ok. ¿Puedes hacer un scrolling lento del status? ¿Esto? ¿Qué grupo sos? ¿Qué querés saber? Decime la posta. Y voy hasta ahí. No, hay poquitos que tienen que reentregar realmente. El grupo 1, el 15, 19, 35, 39. Bueno, en realidad el 41 no entregó directamente y el 39 creo que tampoco, si no me equivoco. Entonces van a reentregar por no haber entregado. Ojo con algo, que los siguientes checkpoints no tienen reentrega. ¿Por qué? Porque tienen que hacer modelos y participar en una competencia. ¿En qué se pueden equivocar? En hacer malos modelos y quedar bajo en el leaderboard. ¿Pueden tener errores conceptuales graves? Sí, cuando yo mire las notebooks, cuando corrija, les voy a decir, esto que hiciste está mal, pero no van a tener posibilidad de reentregar. La idea es que todos participen en la competencia, que todos hagan submit. Yo los vi que estaban medio adormecidos, quizás no quedó claro que ya podían empezar a competir, lo mandé por Slack. No pierdan el ejercicio de todas las semanas subir, hacer algún commit. Todos los integrantes tienen que participar. ¿Sí? Nosotros vemos quién hace el submit. Participen. La idea es aprender. Sí, se abre un mic. Perdón, sí. Te consulto una cosa. Estuvimos trabajando con las cosas del Checkpoint 2 y haciendo algún submit. Y nos dimos cuenta que cosas que habíamos hecho en el Checkpoint 1 no era lo mejor. O sea, y si modificamos algunas cosas. ¿Eso lo pongo directo en el Checkpoint 2 o lo dejo ahí en el 1 y lo ven ustedes en el GitHub? ¿Vos lo decís para la corrección o por vos para trabajar? O sea, para creo que es corregir lo que a hablamos al mí, principio. claro, por eso, para corregir, Perdón, entré tarde. no, igual, No, dale, pero Gabriel. sí, que básicamente si haces otro tratado de datos distinto al de Checkpoint 1, o mismo si es el mismo de Checkpoint 1, lo mejor sería tener dos archivos, o el mismo archivo si no es tanto y no es tan extenso, y, o sea, de Jupyter, ¿no?
y hacer un nuevo tratado de datos, o sea, o replicarlo. La cosa se puede replicar, básicamente. Y que quede claro qué es lo que estás haciendo, porque de hecho va a pasar también que el tratado de datos para estos modelos no va a ser el mismo que para los SB, me olvidé el nombre, que vamos a hacer después, porque por ejemplo ya sabemos que va a haber que normalizar sí o sí los datos, cosas así. Claro. Bueno, yo lo dije al principio cuando, si volvés a mirar la clase en algún momento lo vas a escuchar, pero te lo aclaro ahora. El checkpoint 1 era para que ustedes se mandaran a averiguar cómo iban los datos y hagan un trabajo general, tipo imputar, eliminar outliers, pensar qué columnas podían ir, cuáles no, hicieron un laburo de preprocesamiento. Ahora cuando empiezan a entrenar modelos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, para los árboles, scikit-learn te pide que sean numéricas. Entonces vas a tener que hacer algún encoding que no tenías previsto. Y capaz que se te ocurre, che, pará, yo el feature que eliminé lo quiero usar ahora. Bueno, todo bien, agregalo. O che, pará, me parece bueno agregar esta columna derivándola de estas dos. Ok, hacelo. O sea, es dinámico. El conjunto de datos que vos preprocesaste en el checkpoint 1 te lo importás como el dataset con el que vas a laburar y le haces los cambios que quieras. Puedes volver para atrás, puedes agregar cosas. A los fines de que vos trabajes, hacelo como quieras, no sé. Volvé a correr la notebook, guardate el CSV, lo que quieras. A los fines de la corrección, sí necesitamos que nos digas en el reporte, mirá, probé esto, pensé que no necesitaba esa columna, ahora la agregué, o yo no había tenido esto en cuenta y la variable, no sé, países la agrupé así, pero ahora se me ocurrió mejor agruparla de esta manera. No hay problema, pero lo aclarás. Eso solo. Y vos Perfecto. trabajás en notebooks separadas. ¿Entendés? No tenés que tener todo junto, lo del uno con lo del otro. Trabajás en notebooks separadas. Perfecto. Sí, eso lo hicimos en notebooks separadas, pero bueno, era más que nada para ver cómo organizábamos eso por tema de corrección. Pero bueno, No, gracias, por ahí quedó eso, más sí, claro. sí. Para corregir, vos aclará todo lo que cambiaste, que está bien que lo cambies si te diste cuenta que algo que pensaste lo podés mejorar o lo que sea, pero aclaralo, nada más. Perfecto, Y gracias. de nada. Y lo mismo para todos los que tienen aprobado, los comentarios que hagamos, algunos tienen comentarios particulares en la corrección, después yo les doy los generales, lo pueden tomar como una mejora para las siguientes entregas. Eso es un plus. Si te están diciendo, mira, los gráficos que mostraste no estaban buenos, bueno, hacete unos mejores. Por ahí no te pedimos gráficos en los siguientes checkpoints, pero si vos usas gráficos para evaluar, no sé, algo de los features, mejoralos. Como que son tips para ir avanzando hasta el TP2, donde en el TP2 van a ser ya expertos en ciencia de datos y van a tener que hacer cosas como si la tuvieran re clara. Acá estamos aprendiendo, estamos practicando. Bueno, Profe, sí, una ¿alguien duda. habló? Dale, sí. Sí, algo cortito. Entre entropía y Gini, ¿hay alguno que sea mejor o depende del problema o algo? Uy, pasó el camión de la basura. ¿Alguno que sea mejor y qué? O sea, o depende del problema. Tipo, entre entropía y Gini, depende por el problema cuál usar. Nosotros Sí, probamos los dos, pero a veces vemos que entropía nos da mejor y yo no sé si me sí. equivoco, pero me acordaba como que Gini debería ser mejor que entropía, pero no sé. Sí, no, yo los uso medio indistintos. Suelo usar la entropía por costumbre, pero los podés también, como vos decís, optimizar. Entonces, para los fines del TP y de la ejercitación que estamos haciendo, son como equivalentes. No hay preferencia. Después sí, algunos tipos de problema se prefiere usar Gini o se prefiere usar entropía, por la naturaleza de los datos, etcétera. Pero para nosotros usarlo, o sea, optimizarlos como si fueran un parámetro más. Después le puedes preguntar al profe bien, que él te explique, porque él es el que les explicó cómo se calcula cada métrica, bueno, no métrica, cada uno de estos medidas, entonces te va a poder dar un ejemplo concreto de cuándo es mejor o no utilizar una y otra. Bueno, alguien mandó 1000 cosas por acá. Entonces, a ver, para. Entonces, si el trabajo estuvo aprobado, pero nos marcaron cosas, deberíamos tenerlas en cuenta para el checkpoint 2, pero no debemos resubirla. No, no, no. A menos que acá diga reentrega, no.
Si vos lo querés hacer voluntariamente, mejorar el checkpoint 1, o sea, todo esto después tiene una nota final en el TP. Hay muchos que son fanas del promedio y quieren notas altas, entonces todo suma, pero no necesitan reentregar la notebook 1. Gastón, a ver qué me preguntás. Perdón, no me quedó claro la devolución. Bueno, por el Slack te van a mandar, no sé, creo que vos lo tenés a Franco como corrector. Franco te va a mandar un feedback. Puede que te diga tu TP está aprobado y nada más, o puede que te dé un feedback. Si te da un feedback particular es porque hay algo puntual de tu trabajo. Si no, es porque aplican los errores comunes. Entonces te va a llegar de mi parte, a todos les va a llegar, los errores que detectamos fueron los siguientes. Una lista de cosas comunes. Si vos querés un feedback particular, puntual, pedile a Franco o a tu corrector por el Slack y lo ves con él. Bueno, acá alguien le contestaba a Ramiro, sí, dijeron que tenés. Bueno, listo, eso. ¿Quedó claro más o menos? En líneas generales, bien. ¿Sí? Bien los checkpoints, errores comunes siempre hay. Participen en la competencia. No sé si la tengo abierta, la competencia. Profe, ¿te puedo hacer una Sí, consulta? dale, haceme. Sí, en el Checkpoint 1 nosotros hicimos un notebook tipo con todo el análisis. En el mismo notebook creamos muchos datasets para hacer Sí. gráficos y qué sé yo. Ahora, para el Checkpoint 2, cuando ahora queremos cambiar variables y qué sé yo, y también ¿cómo sería? Hacer el dataset de test que esté limpio. Entonces, creamos un nuevo notebook donde ahí literalmente hagamos la limpieza que hicimos en el Checkpoint 1. Digo, porque el notebook del Checkpoint 1 nos tarda mucho. Sí. No, Entonces, mirá, sí. yo lo que te sugiero, no sé tu caso particular, porque por ahí hay algo que no entendí bien. Yo lo que les sugiero es, ustedes de la experiencia del Checkpoint 1, de haber corrido toda la notebook, fueron generando transformaciones. Cuando Sí, vos más o menos estás conforme con lo que hiciste, y bueno, hasta acá trabajé mi set, te lo exportás como un archivo, CSV, Excel, no sé, lo que quieras. Y en tu sí. siguiente checkpoint vos empezás tu trabajo importando tu dataset nuevo. Puedes seguir trabajando. Claro. Eso Eso sí. hace. Ahora, si vos querés hacer, no sé, replicar transformaciones que ya hiciste, corregir o algo, bueno, podés No, claro, armarte yo una. hablaba más del dataset de test. Porque, por ejemplo, en el notebook del Checkpoint 1 hicimos muchas referencias a isCancelled. Y el dataset de Alguien test. preguntó, sí. No entendí eso. No. ¿Cómo referencias? Claro, No por lo ejemplo, entendí bien. hacíamos gráficos mirando esta variable, el target, ¿no? Ah, No Entonces, pueden como ya meterla. tiene el dataset de test, es como que o sea, si la ponemos literalmente en el notebook del Checkpoint 1, nos va a saltar un error. está bien, sí, no. Lo que pasa que, ok, ya te entendí. No, bueno, es largo de explicar, pero podrían haber usado pipelines que vos le das los conjuntos y aplica las transformaciones, entonces te va haciendo todo en paralelo. Pero si vos tenías muy atado el análisis de datos a una variable que no está, cuando le des el set de test, obviamente te va a ser muy cuesta arriba. Si querés, create una notebook aparte para procesar el dataset de test, Claro, eso hicimos, ¿está pero bien? sí, está bien, Ok. pero ten en cuenta que esto te escala por cada checkpoint, porque en el próximo haces otros cambios, entonces entonces busquen la manera de trabajar los datos sin depender de la variable de target, porque la variable target te sirve para hacer un análisis por ahí visual, pero no para procesar datos. Vos no tenés que usar el target para calcular nada en los datos. No, Entonces claro. revisen, Sí, por sí. eso, revisen cómo pueden desacoplar el target, por ejemplo, para que no tengan este problema y pensá que en los siguientes checkpoints, incluso, no sé, con redes neuronales, vas a hacer ciertos procesamientos que no hiciste hasta ahora y bueno, te va a pasar lo mismo. Traten de idearse una forma, pero está bien, si lo haces no me molesta. Creo que yo les corrijo a ustedes, si no me equivoco. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno,